Muy buenos días allá en casa, y como siempre, un enorme gozo el poder estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Reciban un abrazo todos los que en este momento se conecten y que más adelante también se conecten. Un saludo muy especial hasta Torrent, allá en España, donde está mi hija Brenda, bebé. Dios te bendiga, un abrazo. Y para todos, la bendición de Dios es maravillosa. Y este día Dios también trae una palabra que por un lado nos va a simbrar, pero por otro lado nos va a dar lo que siempre da la palabra, una buena nueva, una esperanza de vida en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta crisis, en medio de tanta mala noticia. Cuando tú estás con Dios, el Señor siempre te da una excelente noticia. Y no es una noticia cualquiera, no es una palabra cualquiera, es una palabra viva, porque la palabra es Jesús, y Jesús es Dios, y Dios está más vivo que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 11, y vamos a ir leyendo poco a poco los primeros 9 versículos. Dice así la Escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto se explica porque la generación había sido completamente raída de la tierra cuando el diluvio, y después de eso queda Noé y su familia, y de ahí se empiezan a reproducir. Por lo tanto, todos los descendientes de Noé tenían una sola lengua, tenían una sola forma de hablar, y por eso dice la Escritura de esa manera, para situarnos en tiempo y en hechos que relata la Biblia. El versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, estaban situados en un lugar obviamente, hallaron una llanura. Un llano es algo plano, también lleno de vegetación, en la tierra de Sinar, para que se ubique por allá por donde está Irak, y se establecieron allí. O sea, se cambiaron de un lugar y se fueron a otro. ¿Cuál es la diferencia con Abraham? Que a Abraham Dios le dijo: sal de ahí con tu parentela y vente hacia acá. Acá, en este caso, ellos decidieron cambiar de lugar, se fueron a ese lugar y se establecieron ahí. Dice el versículo 3: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y fíjese usted, y nada, incluyéndome yo, dice Dios, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Así los esparció Jehová. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas, mi Dios, en primer lugar la vida, y en segundo lugar lo que nos da esa vida, que es tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor, y estamos muy agradecidos por lo que va a ocurrir en el transcurso de estos minutos.
porque lo que ocurra en el transcurso de estos minutos será eterno y para siempre en nuestras vidas. Por eso tú nos dices que has dado eternidad al corazón de los hombres y nosotros lo creemos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, este pasaje es muy conocido tanto por creyentes y no creyentes. Creo que la Torre de Babel se menciona en cualquier lado y en cualquier cultura. Pero desde el punto de vista bíblico y acorde con los tiempos actuales, tiene un significado que no ha dejado de tenerlo. Porque la Torre de Babel, la construcción de esa Torre de Babel, nos significa el rechazo del hombre a depender de Dios. Y si el hombre tiene rechazo a depender de Dios, también tiene rechazo a que el propósito divino se cumpla en la humanidad. Eso es lo que significa en sí la construcción de la Torre de Babel. Y día tras día, desde entonces, y siglo tras siglo, desde entonces, la humanidad de diferentes maneras ha querido construir una torre y tener una ciudad. Y ahorita lo vamos a ver por qué lo digo. Pero esto, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, en donde usted va a empezar a detectar todas esas torres de Babel, todas esas ciudades que están realizando los hombres por cuenta propia, a pesar de todo ello, y a pesar que desde entonces esto ha tenido una continuidad, Dios tiene una gran palabra para el día de hoy para nosotros. Dios nos está diciendo que su gracia sustentadora y salvadora nunca ha dejado de ser. Y eso nos debe de entusiasmar y nos debe de alentar, porque Cristo, afortunadamente, no tiene el pensamiento de hombre, tiene el pensamiento de Él que es Dios. Y como Dios es un Dios de misericordia infinita, es un Dios de amor infinito, es un Dios de perdón infinito, y todo por medio de su gracia, que es el poder de Dios para poder realizar todo eso. ¿En dónde? En la humanidad. Así que vemos la Torre de Babel, vemos construyéndose la Torre de Babel, vemos todo lo que empieza a relatarnos el Génesis, de todo lo que acontece, y fácilmente nos podemos estar poniendo en nuestra mente 1, 2, 3 o 1000 ejemplos de lo que actualmente podemos detectar como una Torre de Babel. ¿Decimos amén? Amén. El proyecto Babilonia, que se le llama en los comentarios bíblicos, por los comentaristas bíblicos, y estoy muy de acuerdo con ello, este proyecto Babilonia, o sea, Babilonia viene de Babel, es precisamente la muestra del hombre sin Dios, la muestra del hombre por querer ser el centro del universo, por querer ser un Dios para sí mismo, sin tomar en cuenta al Dios que lo creó. De tal manera que cuando vemos esto en la Biblia, podemos ver cómo es una civilización realmente desafiante. ¿Desafiante a qué? Desafiante a Dios y su voluntad y sus propósitos. Y esto, no estamos lejos de estar viviendo exactamente lo mismo año tras año, siglo tras siglo. Desde entonces hay una parte de la humanidad que, sin conocer a Dios, también es desafiante a Dios, también quiere hacer su Torre de Babel, su ciudad propia, pero rechazando la dependencia que todos tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos seres creados, y al ser seres creados necesitamos de un creador. En nuestro caso es Dios, y de ahí que nuestro creador tiene todo el derecho de autor sobre nosotros para poder hacer su propósito, siempre y cuando cada uno de nosotros estemos convencidos y reconozcamos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor de nuestras vidas, para poder decir: Señor, haz tu voluntad en nosotros. ¿Vamos bien? Entonces vemos a Babel y tenemos que ver dos aspectos bien importantes en cuanto a esa construcción de esa torre en ese tiempo. Lo primero que es a base de pregunta: ¿cuál fue el propósito de construir una torre de ese tipo y tener una ciudad de ese tipo cuando estaban todos los habitantes de la tierra con un solo lenguaje, que hablaban de la misma manera? O sea, no había mayor situación de división, pero sin embargo, como estamos viendo, no tenían a Dios, no reverenciaban a Dios, no tenían en su corazón
el señorío de Dios. Y por eso el primer propósito y único era el que nos describe el versículo 4. El versículo 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, ¿y qué? Hagámonos un nombre. Todos los hombres sin Dios, todos, absolutamente todos, toda la humanidad ha pecado. Todos hemos pecado. Y traemos esta naturaleza de nuestra carne que nos hace desviarnos del propósito de Dios. Y todos en un momento dado caemos en esta situación, poquito o mucho. Y poquito o mucho se siguen dando estos casos actualmente. Y es precisamente el punto donde Dios quiere hablarnos el día de hoy para saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que hagámonos un nombre. Era el propósito de hacer esa torre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre buscamos el protagonismo sin Dios. Buscamos ser nosotros los dioses, ser nosotros los reyes de la tierra. Conquistaremos al mundo, Pinky. O sea, todo eso. Decimos amén. Queremos hoy conquistar al mundo. Sí. O sea, siempre vemos tantos personajes, les pongo uno para que nos quede clarísima la idea. Y en algún momento, poquito, mucho, queremos ese protagonismo. Esta humanidad de ese tiempo así lo tenía. Actualmente también lo vamos a ver y lo vamos a descubrir conforme vayamos avanzando al escuchar el mensaje de hoy. Así que, ¿cuáles fueron entonces los motivos de esto? Número 1, alcanzar el cielo. ¿Recuerda que querías decir que la cúspide tocar el cielo? O sea, todos queremos ir hacia esa cúspide en la vida y ver todo hacia abajo. Oh, alabado sea yo, el gran yo soy. ¿Sí? Mírenme, yo soy el mejor, yo soy lo bueno. El mundo te impulsa, te anima, te da todas las estrategias, gratis, baratas o caras, para que el hombre esté buscando su cúspide, el éxito, el ser vencedores siempre, tener la victoria, pero por mero esfuerzo humano, para la gloria del mismo hombre. Estos hombres querían la cúspide, querían ser igual o mejor con Dios. Lo segundo, querían mantener un centro de control y poder. El hombre, si algo batallamos, es con una acción que debe nacer en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que más le importa a Dios? Esa acción se llama obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? Ay, yo me voy, soy el único pecador en esta sala. ¿A quién le gusta obedecer? No nos gusta. Por algo pecamos. ¿No se han dado cuenta de eso? Uno anda buscando quién sabe qué tantas cosas. No. Todo está en no obedecer. Desde niños somos desobedientes a nuestros padres, maestros, etcétera, etcétera. Hay una sujeción que nos marca la Biblia, un orden, y lo tiene bien establecido. La mayor obediencia a Dios. Después, tus padres. Después, todo lo que representa una autoridad. Y a todos nos cuesta eso. Entonces, cuando dice hagámonos un nombre, yo soy. Yo no tengo que obedecer a nadie. Yo soy. Y por eso, que me digan lo que quieran, pero yo soy. ¿Cuántos consejos he dado en esta iglesia? No me digan. ¿Cuántas instrucciones he dado en esta iglesia? No me digan. ¿Cuántos han desobedecido? Los estoy viendo. ¿Por qué? Porque andan construyendo su torrecita de Babel con esas figuritas como las que juega Sophie. Ay, andará en mi torrecita de Babel. Yo soy. Porque no quiero perder el control de las cosas. Eso no es de Dios, amados.
¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios. ¿Cómo se comportó Jesús en relación con el Padre? Obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Decimos amén? Pero el hombre sin Dios le es difícil sujetarse a la obediencia, a la autoridad. Y por eso hacen su propia Biblia, su propio Génesis, con sus artículos, con sus capítulos y versículos, y su propia interpretación. Y entonces empiezan a caminar por la vida así. Entonces, yo soy el gran sol. Yo lo sé todo. Yo opino de todo. Yo hago de todo. A mí nadie me va a venir a decir cómo hacer las cosas. Menos un pastorcillo de ahí de Flores del Valle. Aleluya. A ese de otro que está por acá. Pero en mí no creo que esta iglesia piense así. Lo tercero es dar a conocer su grandeza. ¿A quién no le gusta que digan, mira, qué grande es? Oh, no, hombre, qué bonito es. Qué hermoso, qué bárbaro, qué capacidad tiene. Y aceptan con humildad su grandeza. ¿Me entiende la frase? Nada de humildad, pero mucha grandeza. Y lo cuarto, que da como consecuencia, independiente de Dios. Mira, Dios, ya me dijiste, ya lo sé, pero tengo algunos puntos de diferencia que yo te voy a enseñar. Porque algo está mal aquí, algo no cuadra conmigo. Yo soy modelo único. Entonces tengo que negociar contigo, a ver cómo le hacemos. Porque el gran yo soy está buscando un nombre. Y de ahí salen las sociedades, los yosoy.com, las naciones, yo soy el mejor, los imperios, yo oprimo a todos, las comunidades de X, Z o Y, que ya no sé X, 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 Y, es X, X, Y y todos los demás. Y ahí surge todo. ¿Por qué? Porque también busca dentro de sí una torre de Babel que están edificando, porque rechazo lo que Dios creó, incluyéndome yo. Y al rechazar al Creador, rechazo el propósito de Él en mí, es decir, su voluntad. Y por eso vemos tantos trastornos a través de la historia de la humanidad, y lo seguimos viendo. ¿Ya me entendió cómo estamos? La Biblia es un libro único, sagrado, eterno, perfecto para todas las épocas. No cambia. Ya todo está escrito y está dicho. Lo escrito está, hecho está. Decimos amén. Así que a Dios no lo vamos a tomar por sorpresa, jamás. Y podemos ver a través de este pasaje cómo cuando el hombre busca su propio nombre sin la anuencia de Dios, ese nombre es borrado. Pero cuando Dios le da el llamado y acude a ese llamado, entonces ese hombre o esa mujer son bendecidos por Dios y su nombre permanece en el libro de la vida, gracias a Jesús. Denle una ofrenda de palmas al que vive. Gracias. Así que ya vamos entendiendo esto del proyecto Babilonia, porque vamos a ver el proyecto anti-Babel, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere que hagamos para que esto no se dé? El segundo punto es cómo el hombre usa lo que Dios le ha permitido en cuanto a ciencia y tecnología. La ciencia, la tecnología que Dios le ha permitido al hombre es excelente. ¿Cuántos gustamos de la tecnología? Vemos esta tecnología, vemos el clima que nos quita el calor, vemos muchísimas cosas todos los días y cada vez avanza más y más y más, y viene beneficio de nosotros. El problema es cuando la tecnología o la ciencia la usamos a nuestra conveniencia, bajo nuestra voluntad. ¿Qué hicieron estos individuos? Estaban en un llano, la construcción se hacía generalmente de piedra. Ellos dijeron, no hay suficiente piedra para levantar esta torre ni esta ciudad, así que vamos a hacer ladrillos. Y entonces hicieron ladrillos, y para pegar los ladrillos, acuérdense que estamos por la zona de Irak, y en la zona de Irak toda esa está peleadísima. ¿Saben por qué? Por el petróleo. Toda la vida ha habido abundante petróleo.
Desde entonces ya se conocía el uso del petróleo. Entonces, con una mezcla como asfalto, como brea, es la que usaban para pegar esos ladrillos. Está bien, usaron la sabiduría que Dios les dio para que lo que no había naturalmente lo pudieran ellos realizar, pero no eran de acuerdo a lo que Dios quería en su voluntad con esa sabiduría, con ese avance científico para la época y esa tecnología. ¿No ocurre lo mismo el día de hoy? Cuando Dios te da tanta ciencia, tanta tecnología para bienestar de cada uno de nosotros, pero no falta el desviado, no falta el que piensa mal para poder tomar esto, hacer su torre de Babel y poder ganarse prestigio, poder económico y todas esas cosas que dan al traste precisamente con lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así que cuando nosotros estamos viendo todas estas series de cosas que suceden, recordemos lo que nos enseña desde hace más de 3000 años el Señor en la Biblia, que es este pasaje de Génesis, donde podemos entender que primeramente el propósito es por algo muy propio, por algo del hombre, para la gloria del hombre, y por otro lado utiliza la misma inteligencia y la misma sabiduría que Dios le da para proveerse cosas que le facilitan su vida, que le facilitan su bienestar aquí en la tierra. ¿Cuántos nos gozamos de poder tener todos los avances tecnológicos en la ciencia de la medicina? Que se pueden encontrar mejores los diagnósticos, que podemos encontrar mejores medicamentos, técnicas quirúrgicas, etcétera, etcétera, toda la biomédica que existe. Pero sin embargo, también se ha hecho mal uso de ello, con fines de otro tipo que no son el propósito de Dios en esta tierra para el hombre. Así que cuando vemos este contexto dentro de la Biblia, podemos decir que Babel es esa torre de confusión, es esa ciudad de confusión para el hombre, pero que a pesar de todo lo que estaba sucediendo y que Dios sabía todo lo que iba a suceder hasta el día de hoy, el Señor no deja de derramar su gracia, tanto salvadora como sustentadora a todos los hombres de la tierra. Insisto, a todos los hombres de la tierra. Bíblicamente, porque usted tiene que tener el fundamento bíblico para saber en qué cree. Vaya usted, por favor, sin perder todavía Génesis, al libro de los Hechos, al capítulo 14, y ve usted lo que nos dice la Escritura. Hechos 14, versículo 16, y dice así: en las edades pasadas, o sea, en tiempos pasados, en los años anteriores, en muchos años anteriores, específicamente desde Babel, ¿sí? En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, ¿a cuántas? A todas las gentes. ¿Andar en qué? En sus propios caminos. El famoso libre albedrío. ¿Se fija cómo es Dios? Dios nunca va a obligar a nadie, nunca va a oprimir a nadie, ni te va a convencer con trucos de humano. Él te va a dejar andar en tus caminos. Cuando usted la ha regado, a ver, cuando usted la riega, que es muy frecuente, Dios viene y dice: no, no. ¿Le tapa los ojos? ¿Le agarra los pies? ¿Las manos? Ahí va. Dices: ay, que Dios, si sabía que yo iba a hacer lo malo, ¿por qué no me dijo? Hay algo que se llama conciencia. ¿Conoce usted la conciencia? Gloria a Dios, eso es algo bueno. La conciencia es donde está la palabra de Dios, la conexión con Dios, para que me entiendan. No me traen muchas profundidades teológicas ni nada de eso, pero fácil. Es esa vocecita que le dice: oye, ¿ya viste lo que estás haciendo? Oye, ¿ya viste lo que estás decidiendo?
y se hace uno chistoso. ¿Cierto o no? Amén. Dice, ahora entiendo lo que dice la Biblia, hermano. Pues denle la gloria a Dios que lo entiende. Ve cómo Dios dice, ok, a los de Babel les confundió las lenguas, se confundieron y los dispersó. Era lo que no querían. Aquí no van a hacer lo que ustedes dicen. Dios no pierde el control jamás. Dios en este momento no ha perdido el control como muchos piensan. Dios es otra onda. Así que desde aquella época en que vino una nueva generación de humanos, los dejó andar. ¿Se fijan cómo es Dios? Dice, pero bueno, ¿y eso qué con nosotros? Bueno, ya vimos que sí tiene mucho que ver con nosotros. El Señor nos deja andar porque no quiere que sea de una manera opresora, de una manera impuesta, sino para eso su Espíritu Santo trabaja todos los días en nuestro corazón para convencernos a nosotros, a cada uno, de pecado, de justicia y de juicio, para que reconozcamos que sin Él nada somos, que sin Él nada hacemos, de acuerdo al propósito divino. Y entonces dices, por fin le entendí, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estoy entendiendo los principios básicos de un creyente, de alguien que se acerca a Dios, de alguien que es creación del Dios Todopoderoso, para poder disfrutar de esta estancia aquí en la tierra. Dios no te trajo aquí para que sufras y para que hagas estas cosas y para que no sé qué tanto estás a uno batallando día con día. No, Dios te trajo a ti para que vivas una vida y vida en abundancia, no exenta de problemas, no exenta de obstáculos, no exenta de adversidades, pero sí con la gloria de Dios en ti para solventar. Esa es la gracia sustentadora y para que tu alma sea salva, libre de las cadenas de la esclavitud del pecado. Denle una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Así que sigue concediendo esa gracia y ahí mismo lo dice la Escritura. Mire, vamos al 15, luego leemos otra vez el 16 y el 17 de Hechos 14. Dice así, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, o sea, de lo malo que están haciendo, se conviertan al Dios vivo. Porque estaba hablando Pablo y los querían hacer dioses y les querían decir, tú eres Mercurio y tú eres no sé quién y te vamos a hacer estatuas. O sea, el pensamiento de hombre siempre queriendo tener un ídolo, un Dios. Pero le dice Pablo, tranquilos, bajen de 3 rayitas, somos iguales que ustedes. Precisamente les quiero decir, aprovechando la oportunidad, conviértanse de ese vano pensamiento, de esas vanas tradiciones, de esas vanas formas de ser, al Dios vivo. Y enfatiza, Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que acabamos de leer. Esto no es nuevo. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, como lo está haciendo en este momento. Nada más que ustedes están recibiendo ya una enseñanza de parte de Dios. Y el versículo 17, la buena noticia. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A pesar de que el hombre ha andado mal, a pesar de que el hombre sigue buscando hacer su torre de Babel, a pesar de que el hombre rechaza el señorío, la divinidad de Dios y su propósito en cada uno de ellos, a pesar de todas esas cosas, incluyéndonos nosotros, su gracia permanece siendo fiel porque Él es un Dios fiel. Amén. Y por eso estás aquí. Amén. Porque has tenido que comer. Decimos amén. Amén. Algunos hasta además hemos tenido que comer. Se nota la abundancia en su vida. ¿Y ha tenido alegría en su corazón? Sí, a pesar de tener fracasos que luego le echan la culpa a Dios, a la abuelita, al tatarabuelo, al vecino, al gato y al perro, siguen teniendo momentos de felicidad. Decimos amén. Entonces lo que quiere decir aquí el Señor es, dejen eso, conviértanse al Dios vivo y verán
verán qué cambio tan hermoso van a tener si ustedes se convencen en su corazón que yo soy su creador, su Señor, y yo les voy a sustentar. Ya no busquen ustedes su propio sustento, ya no busquen ustedes su propia voluntad, ya dejen de sabotear su alma diciendo y pretextando que esto fue lo que te orilló. Ve al fondo de tu corazón, reconoce lo que hay en tu fondo de tu corazón y déjame limpiarte. Ya está escrito y ya está hecho en Cristo Jesús. Decimos amén. Así que Dios no ha dejado de trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Jamás deja de trabajar. Y precisamente nos tenemos que gloriar por el tiempo de gracia que estamos viviendo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y luego asciende y viene aquel día de Pentecostés, el Señor nos deja claramente y más que nunca esa gracia sobre toda la tierra, que es a través de un Espíritu Santo y a través de una iglesia. Decimos amén. Y la iglesia son los creyentes en Jesucristo. Amén. Sin nombres, sin apellidos, iglesia. Y si acaso una identidad que tenemos como creyentes es ser llamados hijos de Dios. Nada más. Y entonces podemos entender la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y podemos ver lo maravilloso que es el Señor. Algo ocurrió parecido muchos años después en aquel día de Pentecostés. En aquel día de Pentecostés, tal y como estaba la promesa, fue derramado el Espíritu Santo. Y aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y dice que hablaron en diferentes lenguas, porque en ese momento había judíos de muchas naciones y estaban todos ahí. Así que cuando vemos estos dos puntos de comparación, no dejamos de decir: Señor, eres infinitamente sabio, te las sabes de todas. No tiene nada que ver con mi disque inteligencia y mi disque sabiduría. La verdad, cuando yo veo esto, yo te puedo decir, yo no he entendido nada. Y esto, de veras, de parte de, teniendo a Dios como testigo, me lo reveló Dios ayer. Y esto es lo que les quiero decir, esta gran obra maravillosa del Señor. Ustedes ven al Señor actuando en Babel con aquellos hombres. Aquellos hombres, todos esos eran uno. Había una unidad tremenda. Estaban puestos de acuerdo. Y como dice aquí la Escritura, nada, ni yo, Dios, les va a hacer cambiar de opinión. Yo no los voy a convencer. Es por el convencimiento que Dios llega a tu vida. Entonces, ¿qué hizo? Los confundió. Y a partir de ahí se conocieron todas las diversas lenguas que conocemos hasta el día de hoy. Decimos amén. Los dispersó. Pero pasado el tiempo, siglos y siglos, llega el día de Pentecostés. Y en aquellos creyentes que son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otra lengua diferente a la de ellos, y otros empiezan a escuchar, se quedan perplejos también, se quedan atónitos, y también se sienten desconcertados. También hay una confusión, pero esa es una confusión santa. ¿Por qué? Porque escucharon en su propia lengua la gloria de Dios en este mundo, la gracia de Dios venida a través de Cristo y la esperanza salvadora que había en Él. Y a partir de ahí, la unidad no era en hombres por su esfuerzo humano, sino la unidad era en Cristo Jesús, y por eso somos uno en Cristo el Señor. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Iglesia, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Y yo le pido a Dios su palabra, su voluntad, para compartirle y vivirlo todos juntos. Y podemos ver estas grandes maravillas que solamente a través del Espíritu Santo nos son reveladas, y podemos vivirlas y decir: esto es verdad, esto lo podemos vivir, y esto acalla muchas voces y acalla muchas confusiones que no son de Dios. Así que aquí hay para otro mensaje, pero no me voy a detener en eso. Dios es maravilloso, Dios es perfecto, Dios sabe todo, lo estamos viendo. No es un improvisado. Así que el día de hoy, como iglesia, no nos podemos desenfocar de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su iglesia. Hoy voy a hablar a la iglesia, porque existen diferentes circunstancias
en donde hay buenos deseos, yo no digo que no, hay buenas prácticas, yo no digo que no, pero la iglesia no puede desenfocarse de su creador. La iglesia no puede estar cayendo en el error de hacerlo por sus propios esfuerzos, por su propia fuerza. La iglesia no puede perder de vista quién es la cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Y Jesucristo lo dejó escrito y hecho está. El hombre insiste en cambiar la historia, el hombre insiste en cambiar la palabra, el hombre insiste en ser él, el hombre insiste en querer decir a Dios, bueno, pero yo te ayudé aquí, yo hice esto aquí, tú no lo habías hecho, yo lo hice. Eso no puede ser, porque ya todo está escrito y ya todo está hecho en Cristo Jesús. Decimos amén. Así que la iglesia tiene que entender el día de hoy cómo debemos no desenfocarnos de esa voluntad y de ese propósito que tiene para nosotros como iglesia ante las diferentes situaciones que estamos viviendo y estamos por vivir. Lo más actual, ahorita vemos el crimen organizado, ¿verdad? Hasta el crimen está organizado y la iglesia está desorganizada. Y vemos todos los movimientos que se están haciendo, las comunidades con sus diferentes nombres, las leyes que están cambiando, y todo eso, y la iglesia se empieza a desesperar, y la iglesia empieza a angustiarse, y la iglesia se ha vuelto reaccionaria, y esto no debe de ser así. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. La iglesia debe conocer el propósito de Dios, pero para eso la iglesia tiene que estar en la palabra de Dios en primer lugar, y después todo lo que quieras. No es al revés. No es ayúdame que yo te ayudaré, eso es del diablo. Jamás dijo Dios eso. A Dios no necesita que le ayudes, Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Nosotros somos los necesitados y tenemos el privilegio de ser tomados en cuenta para sus propósitos. Dios podría hacer todo, simplemente sin humanidad, ¿ya? Dios es Dios, por eso dice, el yo soy. Pero Él le plació, porque es un Dios de amor, crear todo este mundo y crear a toda la humanidad y mostrar día tras día que Él nos ama. Y por medio de su Espíritu Santo nos convence para que nosotros nos reconciliemos con Él y podamos ser una iglesia. Y en su iglesia está la confianza de Dios para que llevemos fruto y fruto que permanezca. Decimos amén. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Una cosa es nuestro deber ciudadano, otra cosa es nuestros derechos ciudadanos, otra cosa es conocer de leyes, conocer los fundamentos para poder revocarlas, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro allá afuera. Está bien, no digo que esté mal, está bien, pero antes, como iglesia, debemos conocer los fundamentos bajo los cuales nos enfocamos en el Señor y hacemos su voluntad. Si lo hacemos al revés, vamos a caer en una torre de Babel. Vamos a estar construyendo una torre de Babel. Y vamos a empezar a decir, como nosotros nos paramos ahí, y como nosotros hicimos esto, como nosotros hicimos lo otro, esto se paró, esto ya no se hizo por nosotros. ¡Ey! ¿Cómo te atreves a decir eso? Estás construyendo una torre de Babel. Detente. Detente. La iglesia tiene la palabra y el Espíritu Santo de la palabra para dirigirnos y para guiarnos de acuerdo a su voluntad. Si no estamos haciendo eso, estamos en otro camino. Así que vamos a escuchar de parte de Dios. ¿Cuál es el proyecto Anti-Babel? ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos al día de Pentecostés. Es hermoso día, 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de los Hechos, ahí donde está usted, al capítulo 2. Ahí está todo escrito. Desde el principio el Señor todo lo dejó bien ordenadito. Y nos va a decir cómo debemos trabajar como iglesia. En primer lugar, ¿ya llegó a Hechos 2? Vamos a leer del versículo 1 en adelante, yo les voy a ir diciendo hasta dónde. Y lo primero que nos dice es que la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Y juntos, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre su cabeza. ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? Que renovemos el espíritu de nuestra mente, para que sean los pensamientos de Dios y no sean nuestros pensamientos. Así que el Espíritu Santo primero fue a la cabeza, fue a la mente de cada uno de esos creyentes, y se repartieron lenguas de fuego, otras lenguas. Dice, y fueron todos, ¿qué fueron? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron ¿a qué? En otras lenguas, pero fíjese bien, ¿según qué? Según el Espíritu les daba que hablasen, no a lo loco, sino según el Espíritu, ellos hablaban lo que les decía, porque Dios es un Dios de orden. Dice el versículo 5, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo, conocidas hasta ese momento. Dice, y hecho este estruendo, imagínense, esto es poquito, ¿verdad? Pero es un estruendo. Entonces dice que se juntaron la multitud y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua de los que estaban oyendo. Y estaban como diciendo, mirad, ¿qué no son de ahí, de Veracruz estos? ¿Cómo es que hablan inglés, francés, alemán? Si son de aquellos que dicen, ¿qué onda, loco? ¿Cómo es posible? Para que me entiendan. ¿Por qué? Porque los galileos eran del norte de Israel. Recuerda que habían sido conquistados las tribus del norte por los asirios, se habían mezclado y entonces eran considerados hasta el día de hoy judíos de segunda, tercera o de cuarta clase. ¿Ya me entendió? Sí. Entonces decían, ¿cómo es posible que ellos estén hablando en mi lengua? Y estaban haciéndolo. Entonces, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en ¿qué? ¿En la que qué? Hemos nacido. En la que hemos nacido. ¿En cuál habían nacido? Están los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como no judíos. Decimos amén. Todo el mundo conocido en ese entonces, toda esa franja de Israel, Arabia, hacia lo que es Mesopotamia, que es lo que conocemos como Irak, Irán, etcétera, y después nos vamos a este lado del mapa que está Turquía, la isla de Creta, vemos Grecia, vemos Italia, vemos el norte de África. De todas esas partes, dice, de mi lengua natal, ¿cómo es posible que esté hablando este cuate en egipcio? ¿Cómo es posible que esté hablando en turco? ¿Cómo es posible? ¿Ya me va entendiendo lo que dice aquí? Pues por la gracia de Dios. Así que dice el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyeron hablar? Así que número 1, Dios tocó sus mentes. Número 2, les dio una lengua diferente, de acuerdo a su voluntad. Número 3, les condujo en lo que iban a hablar, pero no iban a hablar a lo tonto, no iban a hablar cosas incongruentes o incoherentes, sino que estaban hablando maravillas de Dios en su lengua. O sea, no nada más era que hablaban en esa lengua, sino que hablaban maravillas de Dios en esa lengua. Decimos amén. Amén. Y esto nos debe de maravillar a nosotros también. Y por eso dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Nunca lo habíamos visto. Esto es inédito. Esto es inédito. Versículo 13, mas otros, burlándose, nunca falta el mala onda y mala sombra, decían, están llenos de vino, llenos de mosto. O sea, están borrachos. O sea, un borracho ahora resulta que habla en otra lengua, ¿no? Ahorita me habla en francés cualquier borracho.
O sea, fíjense hasta dónde llega la tontería humana y cómo no reconocen al Dios Altísimo. Esto estaba sucediendo en Pentecostés. Por lo tanto, la enseñanza que nos dice el Señor a la iglesia: llénate del Espíritu Santo, llénate de Él, para que entonces tu lenguaje sea el de Dios. Y no quiere decir que va a estar recitando la Biblia, sino que Dios te va a dar entendimiento de la palabra de Dios para que con la persona específica, en el momento específico, de acuerdo a la situación específica, Dios es el que sabe qué tiene que decir. Y entonces tú te quedas perplejo porque dice: alguien le dijo al pastor de mi vida, alguien le dijo que yo ando chueco, alguien le dijo. Pues a mí nadie me viene y me chismea. El que me dice es Dios. Igual que cada uno de ustedes, cuando hablan con una persona y dicen: Señor, lléname de tu Espíritu Santo y dime una palabra para esta persona, no mi chisme, no lo que yo creo, no lo que yo pienso de esta persona porque la voy a ahorcar en este momento. No, quiero tu palabra para que con tu gracia bendiga a esa persona. No se trata de condenar a las personas y mandarlas al infierno. La acción de Jesucristo es rescatar y salvar a las almas. Esa es la acción de Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Por eso ellos oían maravillas de la gloria de Dios. Imagínense. Entonces vemos cómo ellos, al hablar así, el segundo hecho destacable era ese que les mencioné: no hablaban incongruencias ni incoherencia. Incongruencia es que estés hablando de un tema, luego te pasas a otro. Incoherencia es que estés hablando y no se te entienda. Algunos hablan así de por sí, no se les entiende, que dicen: espérate, ¿qué me dijiste? No te entiendo. Pero ellos no estaban hablando así, conste, en otro idioma diferente al suyo. Y por último, debemos de saber que toda la humanidad puede recibir estas maravillas de parte de Dios para dar las buenas nuevas. Ojalá que me entienda la iglesia. La iglesia da buenas nuevas. No repite lo que dice la imagen, el dictamen, Televisa, TV Azteca y todas las TVs. Y sobre eso está: no, que fíjate que eso, no, que fíjate que el otro, no, ya nos va a llegar esto, ya va a llegar el volcán, ya va a llegar el agua. Pero la gracia de Dios, hermano, estará conmigo. Pues, ¿quién le cree? Ese no es Jesús hablando. Imagínense Jesús hablando así. Pues, ¿qué hacemos? Si nuestro Dios está angustiado, nosotros ya estamos en la lona. No. Entienda, Dios no ha perdido el control y las pruebas están aquí, las estamos leyendo y las estamos entendiendo, y no de un año ni de dos, sino de siglo tras siglo tras siglo en la historia de la humanidad. Y eso nos da confianza de que Dios no ha perdido el control y Él hace cosas extraordinarias fuera de nuestra capacidad. ¿En dónde la hace? En su iglesia. En los creyentes, en los que están dispuestos a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, ante tanta mala noticia de todos los días, Dios siempre tiene una esperanza. No es una palabra cualquiera, no es un coco wash, no es: ándale, manito, síguele, manita, Dios te bendiga, manita, ahí la llevas, manito, échale ganas, échale ganas. Eso y nada es lo mismo. Yo necesito saber cómo le hago para salir de mi problema. Yo necesito una palabra que me diga: no lo que está haciendo el gobierno, no lo que está haciendo quién sabe quién, no, necesito que me diga: ¿qué onda en mi casa? ¿Qué está pasando en mi hogar? Eso necesito. Así que mira, sus noticias y todo están bien, ya las leí, ya las vi. Pero si me vienes a hablar sobre eso, mejor no. La iglesia es portadora de buenas nuevas cuando tiene el Espíritu Santo en uno. Y esa promesa dada por Jesús es algo que tenemos que apreciar y tomar muy en serio, y por medio de nuestra fe, para que verdaderamente circule nuestro espíritu, llene nuestra alma y llene nuestra bocota para hablar bendiciones, para hablar buenas nuevas, para hablar esperanza, pero de acuerdo al conocimiento de Dios, no a tu conocimiento. Destruye esa torre de Babel. Destruye esa torre de
estoy pensando, no, yo sé, yo digo, yo no. Al decir, hey, espérate, ¿ya le preguntaste a Dios? Cuando usted vaya con la manita y te le diga un problema, y inmediatamente la manita digo, no, manita, ¿y esto? Oye, espérate, ¿así tan pronto ya te contestó Dios? ¿No? Es que sí me lo dice la Biblia. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero el autor de la Biblia te dijo que dijeras eso de la Biblia. Entonces mejor vamos a ponernos a orar las dos o los dos, para que Dios nos dé dirección. Porque dice la Escritura, yo se lo leo rápido, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿quién? El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos enseña? De parte de Dios. ¿Quién nos recuerda? El Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, está hablando Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién me da el conocimiento de la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Necesito ser lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Qué necesito? Fe. Creerle que está el Espíritu Santo vigente, que está vivo y que puede estar en mi persona. Cuando yo lo deseo fervientemente y le digo, Señor, lléname todo el día de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo me diga, me enseñe, me recuerde qué es lo que tengo que pensar. Y con mis pensamientos, entonces yo bendigo a todas las personas que están a mi alrededor. Entonces yo bendigo a todo lo que hago. Entonces yo bendigo en el nombre de Jesús, no en el nombre del mundo que me está diciendo que soy un fracasado, que tengo problemas, que todos son corruptos, que todos están robando, que todos están asesinando, sino viene la gloria de Dios sobre mí a través del Espíritu Santo y me llena de gozo y me llena de fortaleza y bendigo y suelto la palabra de bendición dicha por el Espíritu Santo de Dios. Déjenme ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Este mundo podría ser otro mundo si la iglesia pudiésemos entender esta bendita palabra de Dios. Está escrita desde hace mucho. Y está ahí, es vigente, es actual. Nada más que hay que entenderla de acuerdo a su voluntad. Vamos a tocar el segundo punto, se nos está yendo el tiempo rápidamente. La iglesia debe predicar el Evangelio conociendo las Escrituras. Conociendo las Escrituras. Nada de que, no es que yo siento. No, sí. Y si andas de malas, ¿qué vas a sentir? Y si andas de enojado, ¿qué vas a sentir? No, mira, fíjate. No es de sentir, es de creer. Es de creer. Es que siento la presencia. No, cree en la presencia de Dios. Es que siento que soy salvo. No, cree que eres salvo. Hay mucha diferencia. Es fe, hermano. Y la fe se alimenta de lo que sabe. La fe es fuerte en cuanto al conocimiento que tiene. El conocimiento de Dios fortalece tu fe y tu fe es tu manita que agarra las promesas de Dios, te activa en el reino de Dios. Toma lo que ya te ha concedido el Señor. Decimos amén. Seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahora el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, o sea que sí conocía la Escritura. Y nosotros encontramos esta parte que vamos a leer en el libro de Joel, en el capítulo 2, 28 a 32, pero aquí lo tienen. Y dice el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y por si fuera poco les voy a decir el futuro: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes
es que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Decimos amén. Así que cuando usted está leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, entendiendo la Escritura, creyendo en la Escritura y aplicando esa palabra en su vida, es otra cosa. ¿Por qué? Porque está diciendo el Espíritu Santo, lléname de ti. Porque ya me lo sé, ya lo entendí, ya lo creí, pero necesito aplicarlo en mi vida. Y eso lo voy a hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Y el Espíritu Santo viene a mí y entonces busca, así en mi CPU, a ver el archivo de Joel. Ay, ese no lo he leído. Pues ya me quedé ahí. Ay, vamos a buscar entonces Mateo. ¿Quién es Mateo? Bueno, Abdías. ¿Quién? ¿Nahum? Ah, Nahum, yo conozco una. No, el libro de la Biblia. ¿Me entiende? La iglesia tiene que conocer la Escritura, y por eso aquí tiene membresía, y por eso aquí tiene discipulado en 3 niveles, y por eso estamos estudiando la palabra de Dios domingo tras domingo, lunes tras lunes, jueves tras jueves, para que su fe sea alimentada. No se trata nada más de estar escuchando y a ver qué pesco y a ver qué siento. Eso se llama fanatismo. Eso no te da una fe firme, y por eso vacilas, y por eso dudas, y por eso te confundes, y por eso no sabes dar una palabra a tiempo a la persona indicada, en el momento indicado, con la situación indicada. Por eso, iglesia, despierte, se tiene que preparar en la palabra y tener conocimiento de la Escritura, que es la palabra de Dios. Decimos amén. Así que aquí tiene todo esto. Gracias a Dios nos ha bendecido con todo un formato, con un estudio formal de las Escrituras, en donde usted las puede entender muy sencillamente para llevar a la profundidad de su vida y aplicarla y poder decir: gloria a Dios por tu Espíritu Santo, que me da palabra todos los días. Sé cómo resolver las cosas, pero no por mí, sino por la gracia que vive en mí, y Él es Jesucristo. Decimos amén. Lo tercero, la iglesia debe predicar a un Cristo crucificado. Vamos a entender esto. Versículo 22. Sigue hablando Pedro. Varones israelitas, ¿qué les dice? Oíd, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, fíjese bien lo que dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ah, Dios ya sabía. Dios ya sabía que su Hijo iba a ser crucificado. ¿Y eso desde cuándo? Hace poquito. Desde antes de la fundación del mundo. Nada más. Ya lo sabía, por eso dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjese, al estar uno predicando, compartiendo el Evangelio, incluyendo al Cristo crucificado, a Jesús crucificado, estamos también compartiendo lo que de la eternidad y hasta la eternidad Jesús ha sido, es y siempre será el Mesías, el ungido de Dios para la salvación del mundo. El mismo David, 1000 años antes, números redondos, de que sucediera esto de la crucifixión de Jesús, él era un profeta de Dios. Después no solamente era el rey, era un profeta de Dios. Así que Dios le inspira para poder escribir este salmo. ¿Y de quién está hablando este salmo? De Jesucristo resucitado, crucificado y resucitado. Por eso dice: le dijo el Señor a mi Señor. Decimos amén. Así que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, también hablamos de un Cristo crucificado, pero que no fue por voluntad del hombre, no fue porque el hombre lo pescó, no fue porque el hombre lo sorprendió. Este era el consejo y el conocimiento anticipado de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque dice la carta a los Efesios que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo,
sabía qué iba a pasar con la humanidad y aún así Él hizo todo su proyecto, todo su plan para nosotros hasta el día de hoy, 2017. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Lo cuarto, la iglesia debe predicar a un Cristo resucitado y eterno. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de su resurrección de Cristo, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Solamente se puede hablar de un eterno cuando desde antes Él está ya viendo la resurrección de aquel Mesías. Lo quinto, la iglesia debe predicar a Jesús como Dios. Dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él está hablando de Jesús, y Jesús nada más le faltaban 1000 años para venir a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Salvador. Número 6, la iglesia debe predicar el arrepentimiento y la exhortación al bautismo en agua. Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no es del hombre, no es por obra del hombre, para que el hombre no se vanagloríe, para que el hombre no se gloríe. Esto, la salvación, es un don de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, porque para vosotros, dice la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando sea el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está incluyendo no nada más al pueblo de Israel, a su pueblo, sino está incluyendo a todos los que habríamos de ser creyentes en Cristo Jesús. Séptimo, la iglesia debe exhortar a convertirse de los malos caminos a la humanidad. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Fíjense nada más lo que ocurrió ese día. Pero le estaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La iglesia debe estar constantemente atenta para convencer a través del Espíritu Santo al mundo de que ya no ande en esas tradiciones, de que ya no ande en esas malas prácticas y en esos consejos, sino que se conviertan al Señor. ¿Decimos amén? 8. La iglesia debe buscar la unidad y dar testimonio del poder de Jesús en sus vidas. Dice el 42. ¿Perseveraban en qué? En la enseñanza de los apóstoles, la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo está escrito, todo está escrito. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, otra vez la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Así como cuando termina el servicio, todos comen juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Decimos amén? Todos están alegres, todos están sencillitos y carismáticos, y todo es bonito. Dice el versículo 47, alabando ¿a quién? A Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, porque el que tiene, da,
¿La iglesia debe de tener? Claro que sí, tenemos un Dios todopoderoso. Y de lo que Él nos da, nosotros damos, porque hemos entendido que más bienaventurado es dar que recibir. Simplemente estamos aplicando la palabra de Dios, guiados por su Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice aquí: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amada iglesia, esto que acabo de escuchar es lo primero y lo más importante. Después viene todo el derecho y el movimiento ciudadano y todo lo que usted quiera. Pero la iglesia no se debe desenfocar. La iglesia entonces debe buscar ser llena del Espíritu Santo. La iglesia debe predicar el Evangelio conociendo las Escrituras. La iglesia debe predicar a Cristo crucificado. La iglesia debe predicar a un Cristo resucitado y eterno. No se quedó en la tumba. La iglesia debe predicar a Jesús como Dios. No es un profeta, no es cualquier hombre, es Dios. La iglesia debe predicar el arrepentimiento y la exhortación al bautismo en agua, que es el compromiso que hacemos delante del Señor ante muchos testigos también. Y que el bautizo en agua no te limpia de pecado, sino te hace un aspirante a tener una limpia conciencia delante de Dios, porque tú has decidido entregar tu vida a Cristo y que Cristo a través de su Espíritu Santo te haga una nueva criatura para que tú muestres al Señor Jesús, para que la vieja criatura que tú eras desaparezca cada día, para que tu forma de hablar cambie, para que tu forma de conducirte en este mundo cambie, para que tus costumbres cambien y todo sea para la gloria de Dios Padre. Decimos amén. La iglesia debe exhortar a convertirse de los malos caminos a la humanidad. Si estamos viendo que la gente se equivoca, si estamos viendo que la gente está cometiendo robos, asesinatos, no tenemos por qué estar condenando y condenando a la gente cuando tú te estás condenando con esa palabra, porque Jesús no te enseña eso. Jesús te dice a través de su palabra que Él no desea que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Eso es posible cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando te has quitado tu viejo hombre, tu vieja humanidad, y le estás dando oportunidad al Espíritu Santo de obrar en ti, y entonces te pones a orar y lanzas una palabra de bendición por todas esas personas que están viviendo equivocadamente, y decirles: yo amo tu corazón en el nombre de Jesús, yo amo tu corazón con el amor de Jesús. El deseo de Jesús es el deseo de mi corazón, que te salves, no que te hundas en el infierno. Podrás haber hecho lo peor, pero ¿qué es distinto de lo que tú has hecho? ¿Qué es distinto del pecado que tú has cometido? ¿Qué es distinto de la mentira tras mentira que has hecho? De la tranza que has hecho toda tu vida, de todo aquello que no has dejado de hacer, de todo aquello que dejaste de hacer. ¿Cuál es la diferencia? Se llama pecado. Entonces la iglesia, ¿qué está haciendo? Tenemos que predicar y tenemos que exhortar a que la gente se convierta, no que se condene más. Y por último, debemos buscar la unidad y dar testimonio del poder de Jesús en nuestras vidas. Jesús no es una denominación, no es una religión, no es una etiqueta, no es para sentirte bien. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, el Todopoderoso, y tú lo permites convencidamente por el Espíritu Santo, entonces va a haber un efecto y va a haber un cambio, una transformación desde tu interior, y se va a manifestar en tu exterior. Aquella persona irascible, de mecha corta, amargada, fruncida del ceño, todo el tiempo te quejabas, todo el tiempo maldecías, todo el tiempo mentías, ahora es una persona completamente diferente por el poder del Espíritu Santo en ti. Esa es la iglesia. Esta es la iglesia que el mundo necesita, no la de andar en este y el otro y buscando pleitos y a ver quién es más, haciendo torres de Babel. La torre de Babel quedó para la historia y quedó para enseñanza de toda la humanidad. Ya no construyamos torres de Babel, ya no tenemos que construir nada. El reino ya está construido y en el reino nosotros somos herederos. Toma lo que el reino de Dios ya te concedió, que son todas las bendiciones espirituales que permiten que tu interior se vaya transformando de día con día y vaya reprendiendo cada vez más tu vieja humanidad, esa humanidad que respondía solamente a los deseos de tu carne, y esos deseos de tu carne siempre iban en pro de ser satisfechos, fuera de buena manera, fuera de mala manera, y la mayoría de las veces era de mala manera, y pecabas y pecabas y pecabas, y como diría Pablo: ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Y él mismo da la respuesta: la ley del Espíritu Santo
te ha convencido de que hay un Cristo que fue a la cruz por ti, para que el perdón de los pecados fuera un hecho a través de su sangre maravillosa, te limpiara y te limpiara. Cuando tú crees en ello, cuando tú te entregas a Cristo, y entonces eres salvo y tienes la vida eterna. Eso es lo que tenemos que estar predicando. En eso tenemos que estar viviendo todos los días. No estar poniendo más atención a ver qué hacen o qué no hace el mundo. Ese es el verdadero problema de la iglesia, que a veces nos centramos en el problema, abrazamos el problema, dependemos de lo que el mundo diga del problema, pero no nos acercamos a Dios para que Él me diga qué opina de ese problema, y te va a decir: mira, antes de opinar de ese problema, quiero hablar de tu corazón, porque la obra de Dios, la más importante, es tu corazón. Y cuando Él está haciendo su obra en tu corazón, entonces sí, voltea tu cara y dice: ahora sí, vamos, iglesia, vamos a bendecir esa humanidad, vamos a bendecir a todos esos que están perdidos, vamos a ver el cambio. Yo no he perdido el control. Hay una torre de Babel inmensa en este mundo, pero inmensa, con diferentes nombres, pero tiene los mismos propósitos de la humanidad que no tiene a Dios. Pero nos dice el Señor: mira, no te aflijas, toma en cuenta la historia. Desde aquella torre de Babel he dejado andar a la humanidad, pero no dejé andar a la humanidad a su suerte. La gracia, mi gracia, sustentadora y salvadora, no ha desaparecido de este mundo. Sigue más que nunca. Y donde abunda el pecado, la inmundicia, sobreabunda mi gracia. ¿A través de quién? De mi iglesia. A través de la iglesia. Nosotros, los creyentes, las piedras vivas que vamos conformando el templo del Espíritu Santo para poder bendecir este mundo. Así que, amada iglesia, enfóquese. Ya un día prediqué acerca de enfocarse y no desenfocarse. Hoy nuevamente el Señor nos está hablando: enfócate. Destruye esa pequeña o grande torre de Babel que tenías por ahí. Ponte en mi voluntad para que dejen de construir esas torres que están en construcción. Ninguna, ojo y oído, ninguna va a llegar al cielo, porque yo soy Señor. Pero como lo están haciendo humanos, yo sigo con mi parte. No quiero que nadie se pierda. Hasta el más pecador de los pecadores, hasta por el más pecador de los pecadores, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por él. La mejor prueba es ese día. El primero que entró al paraíso con Jesús no fue un sacerdote, no fue el mejor de los judíos, fue un ladrón. Pero ese ladrón estaba arrepentido y le dijo: no mañana, no pasado, hoy entrarás conmigo en el reino de los cielos. Y desde entonces se cumple día tras día para todo creyente que le crea a Jesús y le dice: Señor, ya estoy viendo, ya estoy entrando, ahora quiero saber lo que me has concedido a través de tu Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos bendecir esta ciudad, este estado, este país, este mundo, hasta donde Él nos lleve. Pero necesitamos estar llenos de su Espíritu Santo en primer lugar y dejarnos guiar por su Espíritu en la palabra de Él. Decimos amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. ¿Sabe cuál es el fin de todo esto? De que hoy nos esté hablando el Señor a la iglesia. De que Jesús nos quiere presentar como una iglesia sin mancha, irreprensible, aprobada delante del Padre. Y entonces poder decir: benditos de mi Padre, ustedes están en el libro de la vida. Porque ustedes siguieron mi palabra, ustedes le creyeron a mi palabra y fueron guiados por mi Espíritu Santo y hicieron mi voluntad. Dejaron de construir torres de Babel
e impidieron que se construyeran las torres de Babel. Ninguna llegó al cielo. El único que llegó al cielo después de haber descendido para salvarnos se llama Jesús y está a la diestra del Padre. Así que vamos a orar para que Dios nos llene con su Espíritu Santo y nos sustente y nos guíe en lo que debemos hacer, en lo que debemos de decir cada día, todos los días que nos restan, para que el mundo crea, procurando ser una sola iglesia, un solo cuerpo, en la unidad del Espíritu. Te damos gracias, amado Señor. Te damos gracias por esta maravillosa palabra que ha venido a edificarnos una vez más. Tenemos que reconocer que esa palabra nos ha redarguido. Y queremos pedirte perdón, Señor, por esas torres de Babel que llegamos a construir. Hoy se detiene esa construcción. Hoy confundes nuestra mente para hacer el mal y nos das claridad para hacer lo correcto de acuerdo a tu voluntad, llenándonos con tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para que tu palabra, que es viva y eficaz, nos haga ver hasta el último rinconcito de nuestro ser, que no exista ya ningún vestigio de algo que estuviésemos edificando, pero sin tu consentimiento, sin tu voluntad. Hoy, Señor, quiero que tu Espíritu Santo me transforme imagen y semejanza tuya, para que ya no vuelva a rechazar tu señorío sobre mí y el propósito que tienes para mi vida. Dejaré de estar haciendo mi voluntad. Dejaré de estar diciendo que yo soy así y hago lo que quiero, que es mi vida, porque eso es mentira. No es mi vida te pertenece a ti, Señor. Perdóname, límpiame, hazme esa nueva criatura, haznos esa iglesia que muestre al mundo la gloria tuya. Haznos esa iglesia, mi Dios, que llena del Espíritu Santo, se mueve en la voluntad tuya. Bendícenos, Padre, para que muchas más almas lleguen a ti y se conviertan y puedan estar escritos sus nombres en el libro de la vida. Te damos gracias, Padre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale una ofrenda fuerte.